Perlas del libro de Jonás. ¿Por qué Dios eligió a Jonás para ser su profeta? Estudiar el libro de Jonás desafía la forma de pensar de la gran mayoría de cristianos, porque la gran mayoría tiene una idea de cómo debe ser el cristiano, cómo debe ser el profeta, cómo debe relacionarse. Estudiar el libro de Jonás cuestiona esa forma de pensar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites iniciar el estudio de las perlas del libro de Jonás. Danos mucho entendimiento, mucha sabiduría para poder, Señor, sacar las perlas que tiene este libro y aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Alguno se identificará con Jonás? ¿Alguno considerará que es un Jonás? ¿Quién es Jonás? Lo que se nos dice acerca de Jonás es que es hijo de Amitai. Nada más. Es eso lo que se escribe en el libro de Jonás. Tampoco se nos dice en qué tiempo se escribió, no se menciona ningún rey, como el caso de Abdías. Pero Jonás sí podemos encontrarlo nosotros en el libro de Segunda de Reyes. Allí en Segunda de Reyes 14:25 dice que Jonás es de Gat-Efer. Es lo que nos dice, de Gat-Efer. Pero también sabemos por Segunda de Reyes 14:25 que Jonás predijo la prosperidad de Israel. Esa prosperidad se cumplió en el tiempo de Jeroboam II, quien reinó entre el 793 al 753 antes de Cristo. Esa profecía pudo haberse dado al principio del reinado de Jeroboam o antes del reinado de Jeroboam II. Pero también este libro deja en claro que es la palabra de Jehová lo que vamos a estudiar. Vino palabra de Jehová. Es Jehová. Jonás, hijo de Amitai. ¿Y cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué se escribió? En este libro se nos deja claro de que hay una misión que cumplir más allá de quienes nos caen bien, de quienes nos simpatizan. La orden es que Jonás vaya y predique no a Jerusalén, no a Samaria, sino que vaya a Nínive. Como ya hemos visto, Isaías deja en claro que el pueblo de Dios fue llamado para ser luz de las naciones. Para eso fue llamado Israel, para ser luz de las naciones. Isaías 49:6. Posteriormente, el apóstol Pablo también es llamado para ser luz de las naciones, luz de los gentiles. Hechos 13:47. Entonces, una primera perla que vamos encontrando es que en los tiempos del Antiguo Testamento, el mensaje debía llegar no solo a los israelitas, sino también a las demás naciones. En este caso específico, a Nínive, la capital del imperio asirio. A Nínive. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esta frase, ha subido su maldad delante de mí, nos recuerda lo que Dios le dice a Abraham. ¿Qué le dice? Que la maldad de Sodoma y Gomorra había subido.
ante él. Es lo que dice. Y voy a ver si esto es así. Y en efecto, cuando fue, eso fue tal como Dios lo había mencionado. Un pueblo que estaba lleno de maldad. Nínive también estaba corrompido. Pero en Nínive se encontró algo distinto, la disposición a reconocer sus pecados y a arrepentirse. Es eso lo que encontramos. En los registros históricos, cuando se habla del rey Adad-Mirari III, quien reinó entre el 810 al 782 antes de Cristo, se habla acerca de una especie de revolución religiosa, donde este rey impuso a Nebo como único Dios, como el único Dios. Algunos sugieren que puede haber sido la influencia de Jonás cuando fue a predicar por esos lugares. Ese es el registro histórico que nosotros encontramos. ¿Cuál es la perla aquí? Otra perla es que nuestros pecados ascienden a la presencia de Dios, son tenidos en cuenta. No hay pecado que pase desapercibido, no lo hay. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. La pregunta es, ¿por qué Dios eligió a Jonás? ¿Sabía Dios cómo era Jonás? Claro que sabía. Jonás es un profeta particular. Es un profeta que se enoja, como vamos a ver en el capítulo 3, 4. Se enoja porque la gente se arrepiente. Se enoja porque la gente se convierte. Se enoja porque la gente cree en su mensaje. Jonás es un profeta que tiene una forma de pensar muy particular. Los malos deben sufrir, deben desaparecer. ¿Por qué Dios elige a este hombre? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Ah? No solo los santos son llamados por Dios, no solo las personas humildes son llamados por Dios, también los rebeldes son llamados por Dios. También aquellos que consideran que su forma de pensar es la adecuada es llamado por Dios y Dios los va amoldando. Es como en el caso de los apóstoles. Santiago y Juan, Jesús los bautizó con el nombre los hijos del trueno porque eran terribles. El mismo Pedro, un hombre terrible. Todo quería ser él, el primero, siempre el primero. ¿Por qué Dios elige a personas como los apóstoles, a personas como Jonás? Primero, porque la salvación está extendida a todos. Segundo, porque Dios sabe los talentos que tiene cada persona y cómo es que si se ponen en las manos de Dios pueden ser de bendición para mucha gente. Y Jonás, ese profeta rebelde, ese profeta duro, ese profeta que consideraba que podía huir de Dios, llegó a predicar de tal modo que su mensaje transformó a toda una ciudad. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Es como que si Jonás consideraba que Dios era solo el Dios de Israel. No era el Dios de los demás pueblos. Que Dios estaba solo en un lugar, no en todas partes. Pero ya Dios nos ha dejado claro a nosotros. Así subamos al cielo, de ahí nos va a bajar. Así nos arrojemos a lo profundo del mar, de allí nos va a sacar. Del norte, del oriente, del occidente, del sur, de todos lados. No hay un lugar que podamos escapar.
pero Jonás llegó a pensar que podía escapar de Dios. Y puede haber ocasiones en las cuales nosotros también creemos que podemos escapar de Dios o creemos que Dios no nos está viendo. El profeta que quería huir de Dios. Un profeta que aún no entendía muy bien a su jefe. Aún no lo entendía. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El Señor no abandonó a Jonás aunque el profeta tratara de huir de él. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, procuró que hubiera un cambio en la voluntad de Jonás y en su conducta. En ocasiones, Dios nos sacude con pruebas muy fuertes, con situaciones difíciles en las cuales sentimos que morimos. Nos sacude para que reaccionemos. En ocasiones el Señor permite que vengan una serie de pruebas con la finalidad de que reaccionemos. Es de hacer notar los instrumentos sencillos y naturales mediante los cuales Dios realizó su voluntad. ¿No? El viento, un gran pez, dolor, una calabacera, un gusano, el viento, el sol. Esos son los elementos que Dios utilizó para llamar a Jonás, para hacerle entender quién es Dios. Miren, no utilizó milagros grandiosos. Una calabacera, un gusano, el viento. El libro de Jonás desafía muchas veces nuestras creencias y nuestra fe. Las personas quieren explicar el libro de Jonás. Los milagros no se explican, los milagros se aceptan. ¿Puede una persona pasar tanto tiempo dentro del vientre de un animal? Entonces Dios levantó una tempestad para llamar a Jonás, porque Jonás había decidido huir de la presencia del Señor. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave. Nuestros pecados afectan a las personas que están alrededor de nosotros. No olvidemos eso. Hay personas que dicen, yo con mi vida hago lo que quiero. Sí, puedes hacer con tu vida lo que quieras, pero las consecuencias afectan a las personas que están alrededor, sea tus familiares, sea los compañeros de trabajo, sea los amigos, afectan a ellos. Y también en este caso les trae perjuicio económico. Tuvieron que botar los enseres. Este era una nave. Y con seguridad que entre esos enseres había muchos productos que se llevaban para comerciar. Nuestros pecados afectan a las personas que nos rodean. Ten en cuenta eso. No es solo a ti. No es solo a ti, sino recuerda qué pecado cometiste y cómo afectó a los tuyos, cómo te afectó económicamente. En muchos casos también hay pecados que afectan la salud. Para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Despreocupado, desentendido de todo. Solo quiero dormir. ¿Qué importa que el mundo se caiga? Es lo que suelen decir las personas. Y aparentemente Jonás estaba haciendo eso. La versión Jerusalén dice, dormía profundamente. Profundamente. El barco estaba que tambaleaba, estaba a punto de naufragar, pero él estaba profundamente dormido. No
estaba al tanto de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Profundamente dormido. A veces el pecado nos adormece a nosotros y no somos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cómo es que está afectando a nuestros seres queridos, cómo es que está afectando a todo aquel que está en derredor nuestro. Nos ha adormecido tanto, como dice Apocalipsis, nos ha embriagado tanto que no somos conscientes de nada. Entonces necesitamos que alguien venga a despertarnos, alguien venga a sacudirnos. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? En el libro de Romanos leemos nosotros que es tiempo de levantarnos del sueño. Romanos, si mal no recuerdo, está en el capítulo 13, 11. 13, 11. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este dormilón, desentendido de todo, durmiendo profundamente. Y en la actualidad hay mucha gente, muchos dormilones. No son conscientes de los tiempos que estamos viviendo, no sienten la urgencia de compartir el mensaje, no sienten la necesidad de proclamar el Evangelio eterno y están dormidos. Y necesitamos, como Jonás, que alguien nos despierte, nos diga: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Levántate y clama a tu Dios. Al profeta de Dios, al hijo de Dios, al cristiano, un gentil, un no creyente, tuvo que despertarlo y decirle: busca a tu Dios, clama a tu Dios. Necesitas tú que un no creyente te despierte, te diga: clama a tu Dios, busca a tu Dios a la primera hora de cada mañana, conságrate a Él, pon todos tus problemas, todos tus planes en sus manos. ¿Necesitas que te predique un no creyente? Levántate, despierta, dormilón. A ver si te consagras a tu Dios y nos salvas también a nosotros. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás estaba adormecido. Y muchas veces nosotros también estamos adormecidos por el pecado. Los marineros pensaron que alguien había provocado la ira de los dioses. El Señor intervino en el método para determinar quién era el culpable, de modo que la suerte cayó sobre Jonás. Generalmente, cuando nosotros estamos sumergidos en el pecado, no confesamos nuestro pecado hasta que nos vemos descubiertos. Y entonces decimos: perdóname, no quise hacerlo. Jonás es como uno de nosotros. Se tuvo que echar suertes para determinar que él era la causa del problema. Él era el problema. No confesó que él era el problema, que él es el que estaba involucrado en pecado, hasta no verse descubierto. No esperes ser descubierto para decir que eres tú. Cuando nosotros decidimos pecar, también debemos ser valientes y decidir confesar antes de ser descubiertos. Entonces, ¿qué hace Jonás? Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal
¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? En pocas palabras, a Jonás le dicen, ¿quién eres? ¿Quién eres? Esta serie de cortas preguntas pinta un vívido cuadro de la excitación que había a bordo de ese maltrecho barco. La muerte estaba allí. Ellos veían la muerte. La barca ya no podía más. Y le preguntan a Jonás, ¿quién eres? Si a ti te preguntan, ¿qué responderías? ¿Quién eres? Si tus amigos te preguntan, ¿quién eres? ¿Qué responderías? La respuesta de Jonás realmente es muy ilustrador. Y él respondió, soy hebreo. Hasta ahí está bien. Dice su nacionalidad. En mi caso diría, soy peruano. ¿Y qué más? Temo a Jehová. Temo a Jehová. Yahvé, nombre personal de Dios. Temo a Yahvé. En verdad Jonás temía a Yahvé. Aquí encontramos, miren, las vicisitudes que tenía Jonás. Sabía quién era el Dios a quien servía, pero también por otro lado estaba huyendo. ¿Por qué estaba huyendo de Dios? ¿Por qué no quiso aceptar la misión que Dios le estaba dando? Como hemos leído, o usted puede leer en Segunda de Reyes 14:25, él había cumplido otras misiones, pero en esta ocasión estaba huyendo. ¿Por qué estaba huyendo? Quizás prejuicios acerca de los ninivitas, quizás considerar que el malo debe pagar sus pecados, pero él temía a Dios, temo a Dios. Pero este temeroso de Dios estaba huyendo de Dios. Esas son las incongruencias que a veces se presentan en nuestra vida. Decimos que tememos a Dios, pero hacemos otras cosas distintas a lo que debiéramos hacer como temerosos de Dios. Temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Conocía perfectamente quién era su Dios, pero a veces nuestra forma de pensar es tan fuerte, nuestras creencias son o están tan arraigadas en nosotros que hacen que choquemos con nuestra fe. El Creador, Él es el Creador, Él es el que ha creado. Yo temo a Él, pero estoy huyendo de Él. ¿Huyes de Dios porque hay cosas que no entiendes? ¿Huyes de Dios porque hay cosas que no te gustan? Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué te alejas de tu Dios? ¿Por qué no obedeces a tu Dios? ¿Por qué no haces la voluntad de tu Dios? ¿Por qué huyes de tu Dios? ¿Por qué? Es la pregunta que se le hizo a Jonás y Jonás no respondió. ¿Por qué? ¿Por qué no buscas a Dios a la primera hora de cada mañana? ¿Por qué no pones en sus manos todos tus planes, tus sueños, tus miedos, tus temores, los problemas, las angustias que tienes? ¿Por qué? ¿Por qué huyes de Dios? ¿Por qué vives como si no conocieras a Dios? ¿Por qué sufres como si no tuvieras un Dios, que es el Dios creador de los cielos y la tierra? Pero Jonás estaba huyendo.
estaba huyendo. Y aún en medio de este problema, Jonás todavía no consideraba que debía volver a Dios. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué vamos a hacer contigo? En ocasiones ponemos en un grave dilema a la gente que nos rodea. En ocasiones metemos en graves problemas a la gente que nos rodea porque queremos huir de Dios. Porque nuestras acciones, nuestras decisiones también los involucran, los comprometen. Recuerda, cuando decides hacer algo, no solo te afecta a ti, afecta a los tuyos, afecta a tus hijos, afecta a tu pareja, afecta a tus padres, tus familiares, los amigos, los miembros de iglesia, los compañeros de trabajo. Afecta a todo aquel que te rodea. ¿Qué vamos a hacer? Y esa fue la pregunta que ellos se hicieron, porque la muerte estaba allí, estaba allí. El mar se embravecía más y más. ¿Y cuál es la salida de Jonás? Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Echadme, ¿no? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Por qué no vio la oportunidad de volver a Dios? ¿Por qué no vio la oportunidad de confesar su pecado? Él era consciente de su pecado. Yo sé que por mi causa, yo sé que por mi pecado están sufriendo ustedes, pero no ve la necesidad de confesar su pecado, sino piensa en la muerte. Y esta es la primera de las 3 veces que se menciona en el libro de Jonás, que Jonás considera la muerte como la solución a sus problemas. Él era consciente de su pecado, pero no siente la necesidad de confesarlo, no siente la necesidad de buscar a Dios, sino él cree que si muere está solucionado todo. ¿Te identificas con Jonás? Hay quienes consideran eso. Mejor me muero y ya ustedes no van a tener problemas. La solución no es suicidarnos, la solución no es morir, la solución es volver a Dios. Ni aún en esta situación tan crítica en la cual Jonás veía que el mar estaba embravecido y que él era consciente que su pecado había acarreado este gran problema, ni aún en estas circunstancias él considera volver a Dios. ¿Por qué Dios llamó a Jonás para ser su profeta? Y Jonás dice: échenme. A veces nosotros somos conscientes de nuestro pecado, sabemos, y hacemos como Jonás. Pero Dios, en su infinito amor, no dejó a Jonás, ni tampoco nos deja a nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Estos impíos, estos gentiles, estos paganos, resultaron ser más temerosos que el profeta de Dios. A veces suele suceder que los no creyentes son más misericordiosos, que los no creyentes son más compasivos, son más empáticos que los creyentes. Ellos no quisieron deshacerse de Jonás. Trabajaron, hicieron todo lo que estaba a su alcance, hicieron todo lo que pudieron, pero se dieron cuenta que no podían. La versión Jerusalén dice: se pusieron a remar con ánimo. Pero el problema crecía más y más. A veces nuestros problemas van a seguir creciendo y creciendo y creciendo
si no nos volvemos a Dios. Y los marineros no tuvieron otra cosa que echar a Jonás. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Has hecho como has querido, has hecho tu voluntad. Los marineros temían ofender más a Jehová, haciendo morir a uno de sus adoradores. Sus oraciones fueron dirigidas a Jehová y no a sus dioses. Jonás estaba huyendo, pero aún en esa huida, él había predicado al Dios vivo. Temo a Jehová, creador de los cielos y la tierra. Estaba pensando en la muerte como la solución al problema, pero con sus dichos había predicado al Señor. Y estos marineros claman al Señor: no nos culpes de aquello que no queremos hacer, pero ya no vemos otra solución. Se dirigieron a Dios. Y en la poca luz, en la pequeña luz que ellos tenían, con esa pequeña luz, buscaron a Dios. Y le dicen: tu voluntad se ha hecho. Tú has querido que así se haga. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. La calma vino súbitamente, por lo cual los navegantes reconocieran que era la intervención de Dios. En Mateo 8:26 encontramos algo similar. ¿Cómo es que la naturaleza se calmó inmediatamente? Y aquí encontramos otra gran perla. Dios tiene el control de la naturaleza. En las manos de Dios está toda la creación, toda. Todos obedecen al Señor. Jonás fue arrojado. ¿Qué pensó Jonás mientras era arrojado? No lo sabemos. Pero él con seguridad que veía la muerte delante de sí. Pero Dios no abandona a sus hijos, ni aun cuando estos son rebeldes. Dios no abandonó a Jonás. No nos abandona a nosotros, nos sigue llamando. En el caso de Jonás, Dios hizo algo maravilloso. Pero estos marineros que habían escuchado acerca de Jehová y que habían visto la mano de Dios, temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Tan manifiesto fue el poder de Jehová sobre la naturaleza de este episodio, y tan notable había sido el cumplimiento de las palabras de Jonás: si ustedes me tiran, se va a solucionar el problema, que no es de admirarse que los marineros reaccionaron de esa forma. Los hombres hicieron lo que sabían hacer. En su limitado conocimiento de Dios, pensaron que era lo más apropiado ofrecer sacrificio al Señor. Cada persona actúa con la luz que tiene. Ellos aprendieron a conocer a Dios. No sabemos después qué pasó con ellos. Pero Dios no abandonó a Jonás. Dios no te abandona a ti. Jonás seguía huyendo y creía que la muerte era la única solución al problema, pero Dios tenía otra solución. Si la tempestad, si la amenaza de muerte no había hecho que Jonás reaccionara, ahora sucedería algo mucho más raro y extraño. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que
No se da por vencido un Dios que no nos considera causa perdida. Hizo algo raro, extraño. Un pez que tragase a Jonás y lo tragó vivo. Este acontecimiento del pez es un desafío a nuestra fe. Hace muchos años escuché un sermón que decía, el predicador decía, yo creo en Dios. Si la Biblia dijera que Jonás se tragó al pez, yo creería. Hay muchas personas que quieren, ¿no? Los sabios, los eruditos, los pensadores, los doctores en teología quieren explicar este milagro. Los milagros no se explican, son milagros. Son cosas que no suceden, que las leyes de la naturaleza no lo pueden explicar. Y Jonás fue tragado por este pez. ¿Reaccionaría ahora Jonás? La tempestad no lo hizo reaccionar, la tempestad le hizo buscar la muerte, pero Dios no abandonó a Jonás. ¿Estás huyendo de Dios? ¿Tienes problemas que hacen que consideres a la muerte como única salida? ¿Te has adormecido tanto con el pecado que sientes que la muerte es la única solución a tu problema? Clama a Dios. Y quizás si ni aún con las tempestades reacciones, Dios hará algo más grande aún para que reacciones. Levántate, dormilón. Clama a tu Dios. Que Dios te bendiga. Amén.